EVA, valor económico agregado. El sistema de valor agregado, o valor económico agregado, se define como el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. En otras palabras, el EVA es lo que queda una vez se han atendido todos los gastos y satisfecho una contabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. En consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad generada supera el costo de oportunidad de los accionistas. Se puede decir que el objetivo del cálculo del EVA es considerar el riesgo con el que opera la empresa, controlar prácticas que perjudiquen a la empresa tanto a corto como a largo plazo, aminorar el impacto que la contabilidad puede tener en ciertos datos contables como por ejemplo las utilidades. ¿Cómo se calcula? Para realizar el cálculo desde el punto de vista de los activos, la variable EVA es la diferencia entre la utilidad antes de intereses y después de impuestos menos la totalidad de activos, activos netos o activo neto financiado multiplicado por su costo promedio de capital. El procedimiento consta de 4 pasos como son: primero, calcular la utilidad antes de interés y después de impuestos. Esta es una de las 3 variables que inciden en el cálculo del valor agregado EVA que genera una empresa y una de las formas de incrementar valor para los accionistas. En la utilidad antes de interés y después de impuestos se excluyen las utilidades extraordinarias, o lo que es mismo, en el estado de resultados los ingresos no operacionales, para concentrarse en las que son consecuencia de la actividad de la empresa. La utilidad antes de interés y después de impuestos se puede obtener a partir de la utilidad neta, adicionando los gastos financieros y disminuyendo los ingresos no operacionales. En el evento de presentarse pérdidas por venta de activos fijos, se sumará este valor a la utilidad neta objeto del cálculo del EVA. En consecuencia, la utilidad antes de interés y después de impuestos es igual a la utilidad neta más los gastos financieros menos ingresos no operacionales más pérdidas no operacionales. En nuestro ejemplo, vemos cómo en el estado de resultados la utilidad neta asciende a 1.170.000, los gastos financieros ascienden a 200.000, mientras que los ingresos no operacionales y las pérdidas no operacionales tienen un valor de cero. En este caso, la utilidad antes de interés y después de impuestos es igual a 1.370.000. El segundo paso consiste en el cálculo del activo neto financiado. Para el cálculo del EVA se requiere la presentación clara de los balances en la que se pueda establecer la cantidad precisa de los recursos empleados por cada unidad de negocios en su proceso de generación de utilidades y flujo de caja. Los recursos que se emplean en la generación del valor económico son denominados activos netos de operación, es decir, los que directamente participan en la generación de utilidad operativa. Los activos netos financiados están conformados por el patrimonio y la deuda costosa, como las obligaciones financieras de corto y largo plazo. En nuestro ejemplo, la deuda de corto plazo ascienden a 300.000, las de largo plazo a 500.000 y el patrimonio asciende a 3 millones. En consecuencia, el activo neto financiado es de 3.800.000. Es importante recordar que solo se debe tener en cuenta las obligaciones costosas, es decir, aquellas que estén generando un interés. El tercer paso es calcular el costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital es la tercera variable que se requiere para la realización del cálculo del EVA. En este evento se establece primero el porcentaje de participación de la deuda costosa y el patrimonio en el activo neto financiado. En nuestro ejemplo, la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo representan el 21.05 del activo neto financiado, mientras que el patrimonio representa el 78.95% del mismo. Posteriormente se establece la tasa de oportunidad de los recursos propios, es decir, la tasa de interés de oportunidad, así como la tasa de interés de la deuda. Para nuestro ejemplo, vamos a suponer que la tasa de interés de oportunidad es de un 20% y que la tasa de interés de la deuda es del 18%. Una vez obtenidos estos datos, calculamos el porcentaje del costo ponderado promedio del capital, tanto de la deuda como del patrimonio. De esta manera, multiplicamos la participación tanto de la deuda como del patrimonio por sus respectivas tasas de interés. Luego, sumamos los resultados y encontramos entonces el costo promedio ponderado de capital, que para nuestro caso corresponde al 19.579%. Una vez hallados los 3 datos, la utilidad antes de interés después de impuestos, el activo neto financiado y el costo promedio ponderado de capital, reemplazamos cada uno en la fórmula del EVA
y encontramos entonces nuestro resultado. De acuerdo a nuestro ejemplo, el EVA, valor económico agregado, asciende a 625.998. Ahora bien, ¿qué nos indica este valor? Lo más importante del cálculo del EVA es su interpretación. Como dijimos al comienzo, uno de los objetivos del cálculo del EVA es determinar si la empresa está o no generando un valor agregado. En tal sentido, podemos interpretar nuestro resultado de la siguiente manera. Análisis del valor obtenido. La empresa, una vez pagados los gastos financieros y deducido el costo de oportunidad del capital propio, genera un valor agregado de 625.998. Esta situación se puede presentar por el bajo costo de oportunidad para los inversionistas, que asciende proporcionalmente al 15.79% del total del costo del capital financiado, teniendo en cuenta que el rendimiento del activo total corresponde al 29.32%. Como podemos ver, el cálculo del EVA no representa mayor dificultad, pero sí es de gran utilidad para las empresas. Muchas gracias y esperamos que esta explicación sea de gran utilidad para ustedes. Bitchin', bussin', cussin'.